Bien, a ver, vamos a empezar la clase. La clase anterior nos habíamos quedado en ver las estructuras, estábamos viendo las estructuras de control, ya, estábamos viendo estructuras de control, en la cual nosotros manipulábamos algo que nosotros ya conocemos, los if, los bucles, en este caso while, for, habíamos visto cosas como break, continue, y habíamos visto lo que es también manejar los errores a través de try catch. Eso es lo que habíamos visto. Bien, hasta allí creo que esto ya está complementado con las clases de Python, así que vamos a seguir ahora con lo que son las estructuras de datos. Nosotros habíamos visto que las variables en Java, ¿cierto? Nosotros primero lo que tendríamos que hacer es poner el tipo. Poníamos el tipo de la variable seguido con el nombre de la variable y se le puede inicializar un valor o como no se le puede inicializar un valor. Habían tipo de datos primitivos y tipo de datos objetos. Por ejemplo, un tipo de dato de clase vendría a ser el mismo string. String es una clase. String, por ejemplo, aquí una variable, nombre, y esto ya era una variable. Nosotros sabemos que una variable puede almacenar un valor, pero hay estructuras de datos en las cuales puede almacenar más de un valor. Nosotros ya habíamos visto en las clases de Python, habíamos tocado lo que son estructuras de datos. Habíamos visto pilas, habíamos visto mapas, habíamos visto colas. Partiendo de esa base, entonces nosotros creo que ya podemos tocar aquí en Java. Se siguen los mismos conceptos que se vinieron aprendiendo anteriormente en el curso, de Python. Sería bueno que le den una repasada. Cuando estábamos hablando de las tuplas, hablábamos de las listas, ¿ya? Y hablábamos de los maps, ¿ya? Así como los conjuntos. Igualito pasa acá. Bueno, acá vamos a ver lo que son arrays, vamos a ver lo que son listas enlazadas, vamos a ver los maps, etcétera, etcétera, como estructura de datos. Al final de cuentas, los conceptos básicos de estructura de datos son los mismos. Una pila, nosotros ya sabemos que el primero en entrar, ya, al final de cuentas es el último en salir. Y en una cola, pues era el primero en entrar, era el primero en salir. Poníamos ejemplos fáciles, como por ejemplo si estábamos nosotros lavando los platos, nosotros poníamos un plato sobre otro. Eso lo estábamos apilando. Y si nosotros queremos sacar un plato, tendríamos que sacar primeramente el plato que está encima. Y ese ha sido el último en lavar. Por lo tanto, ahí se aplica lo que es la estructura de datos pila. Una cola, pues es bastante sencillo. Se representa como una cola, por ejemplo, de banco. El primer cliente que viene se posiciona en el primer lugar y así sucesivamente van llegando clientes y al final de cuentas se va haciendo una cola. Cuando se atiende, eh, cuando se abre la atención, pues pasa el primero que llegó en la cola y esa estructura de datos es así. Entonces, esos son los conceptos que se deben tener básicos de estructuras de datos. Estructura de datos almacena un conjunto de datos, ¿ya? Y se siguen pues diversas políticas. Ya nosotros habíamos aprendido eso, así que bueno, vamos de frente, creo yo, ya a la práctica. La primera estructura de datos, obviamente que esa es una variable, porque al final de cuentas almacena un valor. Pero si nos vamos más allá, nosotros sabemos que queremos almacenar más de una variable. Para esto se utilizan estructuras de datos en la cual almacenan varios valores. Entre ellos tenemos, por ejemplo, de dos tipos.
los tipos de datos dinámicos, estructura de datos dinámicos y estructuras de datos estáticos. ¿Por qué se le denomina así? Bueno, estáticos porque nosotros sabemos la cantidad de elementos que se va a tener. Y dinámicos, nosotros no sabemos cuántas la cantidad de elementos que se pueden llegar a tener. Por ejemplo, si nosotros nos subimos un autobús, nosotros ya sabemos cuántos asientos hay. Entonces, hasta ese tope nosotros podemos llenar ese autobús. Tiene una capacidad limitada, ¿verdad?, de número de asientos. Si en el autobús son 42 asientos, entonces van a haber 42 personas paradas, sentadas. Entonces, esa es una estructura de datos estática, porque se limita prácticamente la cantidad de elementos que se tiene. Bien, ahora una ilimitada es, por ejemplo, si nosotros vamos a ir agregando por ejemplo productos a nuestro carrito de compras, nosotros no sabemos cuánto vamos a ir agregando. Me estoy hablando de un carrito de compras representado en una página web. Entonces tú vas agregando y agregando un montón. Entonces tú no sabes su cantidad que puede almacenar ese carrito de compras. Entonces ahí nosotros aplicamos una estructura de datos dinámica. Bien, una estructura de datos estática tenemos los arreglos. Los arreglos nosotros cuando los declaramos ya le ponemos la cantidad de elementos que va a tener. Y bien, en Java, pues bueno, ahorita voy a crear una clase. Estructura de datos. Con su clásico método principal, public static void main. ¿Listo? Entonces aquí voy a crear los que son los arreglos. Esta es una estructura de datos, estática. Bien, ¿y cómo se declara un arreglo? Nosotros ya veníamos aprendiendo ya en el curso anterior de Python, que nosotros lo representábamos como si fuéramos unas cajas, ¿cierto? Tú tienes un armario, tienes un conjunto de cajones. Entonces esos cajones que estaban ahí, al final de cuentas, accedíamos a los valores a través de índices. Por ejemplo, el cajón 0, el cajón 1, el cajón 2, el cajón 3, contenía cosas. Hola, ¿qué tal, Elder? Buenas noches, ¿qué tal? A ver. Bien. Entonces, para estructura de datos estáticas, nosotros habíamos mencionado que vamos a tener lo que es la creación de arreglos. Bien, vamos a crear arreglos en Java. Nosotros ya habíamos visto que los arreglos tenían índices. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de los cajones? Bien, entonces eso es lo mismo. Para recorrer un arreglo nosotros sabemos que vamos a utilizar un for o una estructura repetitiva. Bien, para crear un arreglo primero obviamente se tiene que poner el tipo de datos que se van a almacenar, seguido de los corchetes, ¿ya? Después viene el nombre del arreglo. Por ejemplo, hay que ponerle, array, su guión, notas, números, ¿ya? Igual, después ponemos el operador new, ¿ya? Y aquí le ponemos otra vez el tipo, pero ahora dentro de ello, ¿ya? Dentro de ello nosotros lo que vamos a hacer es poner dentro aquí la cantidad de elementos. Ojo, que aquí si yo le pongo por ejemplo 10, quiere decir que van a haber 10 elementos de tipo numérico
aquí en este arreglo. Este es un array, entonces ya es una estructura de datos que va a almacenar un conjunto de datos de los cuales todos son enteros. Bien, si nosotros vamos a ir agregando en los valores, en las posiciones del arreglo, vamos poniendo los valores. Por ejemplo, aquí podemos decir, ¿sabes qué? Mi array de números, ¿ya? En el cajón 1, nosotros, por ejemplo, le vamos a poner el valor de 15. ¿Ya? Acuérdense que los arreglos, ¿ya?, comienzan con el índice 0. Entonces, si yo lo declaro que voy a tener 10 elementos, quiere decir que hasta el índice 9 voy a poder yo agregar. Aquí yo le puedo poner el valor 2 y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, yo le voy poniendo el valor de 9. Si yo imprimo el valor, por ejemplo, imprimo un casillero, digo, ¿sabes qué? El valor del arreglo de enteros con la posición 1 es para yo acceder al valor, pongo el nombre del arreglo, seguido de los corchetes juntamente con el índice del valor. Entonces yo le pongo 1, quiere decir que me va a botar el 15. Bueno, aquí le voy a poner otro número. Si yo ejecuto esto, lógicamente me va a botar que es el valor, en este caso, si yo le pongo 1, va a botarme el valor 15. Esto ya lo habíamos visto ya en Python, ¿ya? Pero aquí, bueno, lo declaramos de forma distinta. Esta es la estructura de cómo se declara. Primero, lo que se tiene que ver es el tipo, seguido de los corchetes, seguido del nombre, ¿ya?, del arreglo, el igual y el operador new, ¿ya? Y aquí nosotros estamos definiendo la cantidad de elementos que va a tener ese arreglo, ¿ya? Aquí se está poniendo. Bien, esto normalmente lo acompañamos con una estructura repetitiva. Bueno, vamos a comentar esto, ¿ya? Primero lo vamos a declarar y yo quiero que se almacenen, por ejemplo, los números del 1 hasta el 10. Si yo hago una estructura repetitiva como el for, ¿ya?, y yo le digo, ¿sabes qué? Mira, este for me va a servir a mí para recorrer el arreglo y meterle valores, ¿ya? Si yo lo pongo como el índice 0, está bien, porque acuérdate que los arreglos comienzan con su índice 0. Y lo que va haciendo es aumentar en 1. Así que si nosotros vamos a meterle un valor, después al siguiente también le estamos metiendo otro valor y así sucesivamente. Bien. A esto, por ejemplo, vamos a ponerle, ¿sabes qué? Invocamos nosotros a nuestro arreglo, array, número, y le estoy poniendo como subíndice i. Si yo le pongo un valor, por ejemplo, le pongo el valor de 2, por ejemplo, pongámosle un valor por el valor de 2, ¿ya?, automáticamente todos van a tener el valor de 2. Eso es lo que le estamos diciendo. Todos están teniendo el valor de 2. O sea, todas las casillas. Primero comienza con el índice 0, ¿no es cierto? Porque le estamos declarando que es i. Y le asignamos el valor de 2. Después con el índice 1, porque acuérdate que está aumentando. Después con el índice 2, con el índice 3, y así sucesivamente hasta llegar al 9. Porque decimos, cuando llegue aquí el 10 es menor a 10, no, por lo tanto se sale. Y es obvio porque nosotros estamos que delimitamos
que el arreglo solamente tenga 10 elementos y nada más. O sea que comience con el índice 0 hasta el índice 9. Bien, pero todos me están imprimiendo 2. Si nosotros hacemos aquí un for para imprimir, ya, vamos a hacer un for system.out.println, imprimimos los valores, ya, por ejemplo aquí imprimimos los valores array i, valor del índice es del índice, ya, aquí vamos a utilizar la concatenación y el valor de i, ya, me va a botar y ya sabemos que me va a botar el índice. Entonces este me bota el valor y todos me van a salir con el valor 2 porque nosotros le estamos aquí asignando ese valor. Si nosotros ejecutamos esto, corremos, ya, vemos en la consola que te va a ir a imprimir valor del índice 0 tanto, es tanto, valor del índice 1 es tanto, y efectivamente todos te están imprimiendo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque nosotros estamos que le asignamos aquí un valor de 2. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, yo quisiera, ¿ya?, que se imprima, por ejemplo, del 1 hasta el 10. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Decirle, ¿sabes qué? Voy a declarar una variable. La voy a declarar, por ejemplo, una variable contador. Y yo lo inicializo con 1. Entonces, este contador que está aquí, yo lo voy a poner acá. Si yo lo dejo así, siempre va a valer 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Si nosotros vemos, si imprimimos, ¿ya?, todos los valores me van a salir como si fuera 1. ¿Verdad? Miren, aquí está, ¿ves? Índice, el índice 0 con valor 1. Y así sucesivamente todos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? El contador yo lo aumento en 1. Pongo contador más. Y con esto yo estoy prácticamente haciendo un contador. Esto se va a ir refrescando. Acuérdate que se va a ir refrescando. Entonces, clic derecho, corremos. Y mi índice pues se va refrescando. Al final de cuentas, el valor, perdón, del casillero se va a ir refrescando. No es que se está aumentando en 1. Esa es la idea. La idea es que tú tienes ya algo definido. O sea, la cantidad de valores solamente van a ser hasta 10 y nada más. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, yo me excedo de los valores? Quiere decir que solamente, únicamente va a tener, por ejemplo, 10, pero yo quiero meterle otro dato más. Por ejemplo, aquí, que no sea menor a 10, sino yo ponga que sea menor a 15. Quiere decir que mi último elemento va a ser con el índice 14, pero yo estoy declarando aquí, yo lo he declarado arriba, que solamente me va a tener 10 elementos y nada más que 10. Se puede pasar. Acá sí se está pasando. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, no va a salir un error. ¿Ya? No va a salir un error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque ya no se está, nosotros estamos tratándole de ingresar a la fuerza otro elemento. Sin embargo, te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más puedes. Y ese es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense que estás en una videoconferencia ilimitada, vía virtual. Entonces,
cualquier persona se puede ir agregando, ¿no es cierto? Se puede ir en la conferencia agregando a ese, por ejemplo, a ese Meet, a ese Zoom, etcétera, etcétera. Se puede ir agregando. Es muy diferente cuando tienes un aula física. Si tienes un aula física, tú sabes cuántos asientos tienes, por lo tanto sabes cuántos alumnos sentados van a ir ahí a tu clase. Aquí esta estructura de datos se representa, por ejemplo, para un aula física. En un aula física tú sabes cuántos asientos tienes, por lo tanto ya no va a haber más. Los contextos son distintos. De acuerdo al contexto tú debes utilizar un tipo de dato, un tipo de estructura, ¿ya? De acuerdo al contexto que tú tengas. Bien, aquí ya vimos lo que es una estructura de datos estática que se denomina arreglo, un array. ¿Ya? Bueno, esto vamos a dejarlo con 10 para que no se desborde. Bien, hasta aquí no hay nada interesante. Ya, simplemente que hemos estado aprendiendo esto y bueno, ya hemos utilizado una estructura de datos repetitiva que ya inclusive nosotros ya vimos en las clases de Python, ya, lo que significaba un arreglo. Ahora vamos a ver algo interesante, lo que es las listas enlazadas aquí en Java. Nosotros lo utilizamos a cada rato y no nos damos cuenta. Esta, por ejemplo, es una lista enlazada. Ustedes, bueno, la mayoría sí tiene Facebook, ¿verdad? Entonces, en Facebook, si tú te das cuenta, tú tienes, por ejemplo, tienes tus amigos allí y esos amigos a veces tienen conexiones con otros amigos y te están saliendo como referencias. Entonces, date cuenta esa palabrita, referencia. Se refiere a algo, ¿verdad? Entonces, una lista enlazada es básicamente eso. Se divide con dos cosas. Primero, esto que ven aquí es un nodo. Es un nodo. Un nodo aquí tiene información y en la otra parte tiene lo que es una referencia hacia el otro nodo. Tú vas creando nodos. Nodo. Esos nodos siempre tienen dos partes. La primera parte, que vendría a ser el dato en sí, y el segundo vendría a ser la referencia a otro nodo. Listas enlazadas. Se dicen enlazadas, está formando una lista, se dicen enlazadas, ¿por qué? Porque te das cuenta, están enlazadas. Si viene otra lista, se tiene que crear un nodo, y ese nodo se tiene que poner por acá, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, este que está aquí, tiene que referenciar hacia el otro nodo. Esto lo utilizamos bastante en varias cosas. ¿Ya? Esto se está formando, por ejemplo, una cola. Bien. Ahora, llevando todo esto a lo que nos importa en Java, ¿qué es lo primerito que nosotros tenemos que hacer? Para crear una lista enlazada, lo primero que tenemos que hacer es crear un nodo. Eso es lo primero. Y ojo, hay que ver varias cositas. Por ejemplo, el nodo, cuando recién se crea uno, ya. Acuérdense que siempre tiene un tope, que quiere decir que es aquel que comienza primero, ¿verdad? Y tiene un final, aquel que tiene la última posición. El beneficio de esto es que nosotros, a diferencia, por ejemplo, de aquí, de esto que nosotros nosotros estamos declarando aquí una cantidad de elementos, en el otro no. En el otro no sabemos cuántos elementos va a tener.
Por lo tanto, podemos ir agregando y agregando y agregando cosas. Ya, lo utilizamos prácticamente en todo aquí. Y cuando recibo, por ejemplo, un correo electrónico, se llega a la bandeja. Se agrega otro correo electrónico, otra vez se vuelve a la bandeja. Y se posiciona, por ejemplo, arriba. Entonces ahí se está aplicando una lista enlazada. Nosotros mismos ahorita en el Meet estamos aquí, bien, entra otra persona, también se posiciona allí. Si yo quisiera eliminarla, simplemente lo selecciono y le pongo la X y listo, ya está. Si yo quisiera silenciar a todos, pongo silencio y afecta a toditos los nodos que están allí. Entonces, esa estructura de datos dinámica es la que nosotros tenemos que aprender. Bien. Ahora, lo primerito que tenemos que hacer. Lo primerito que tenemos que hacer es crear la clase nodo, que eso es obvio. Si nosotros vemos aquí en este gráfico, primerito tenemos que nosotros crear una clase nodo. Para después nosotros crear una lista ya enlazada. Que ya hay listas enlazadas aquí en Java, sí. Ya inclusive hay un API que te proporciona, que también lo vamos a ver. Ya esas estructuras de datos ya están hechas, pero es interesante explicarlas desde el comienzo para que nosotros vayamos viendo. ¿Ya? Bien, vamos a crear entonces nuestra clase nodo. Vamos a crear nuestra clase nodo, que es lo primerito que nosotros vamos aprendiendo. Bien, ya creamos nuestra clase nodo. Bien, nuestra clase nodo, ¿qué tiene al final? Por ejemplo, nosotros vamos a ir metiendo datos numéricos. ¿Ya? Si vamos aquí, vemos aquí a esto, por ejemplo, en vez de A aquí va a poner, por ejemplo, un valor 5. ¿Ya? Y esto tiene que hacer referencia al otro nodo, al nodo siguiente. Bien, entonces vamos a proceder. Declaramos, vamos a ponerlo como dato. Después hacemos referencia al mismo nodo, a otro nodo. Ponemos, por ejemplo, siguiente. Bien, esas dos propiedades son las que nosotros tenemos. Y bien, para crear un nodo, ya sabemos que para crear nosotros tenemos que crear un constructor. Para crear un nodo, tenemos que ponerle un número, o sea, un dato. Bien, aquí, bueno, lo de siempre, decimos, ¿sabes qué? Mira, this.dato, esto es igual a el dato que estamos ingresándolo como parámetro. Bien, y si nosotros creamos inicialmente un dato, quiere decir que si es primero, imagínate que estos no están, si es primero, no va a referenciar a ninguno, pues, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas es el primero, que conforme se crea, no tiene que tener referencia. Por lo tanto, yo voy a decirle, ¿sabes qué? Mira, mi propiedad siguiente, apúntalo al vacío, o sea, apúntalo al null. Porque al final de cuentas, tú no vas a referenciarlo a nada inicialmente. Bien, con esto nosotros tenemos mi clase nodo. Ya con esto ya hicimos nuestra clase nodo. Bien. Después tenemos que definir la lista enlazada simple. Para eso creamos nosotros otra clase. Y decimos una clase lista enlazada.
Bien. Ahora, para crear la lista enlazada, nosotros tenemos que definir varias cosas. Primero, tenemos que definir un nodo, si vemos la imagen, un nodo en la cual sea la cabeza, o sea, mejor dicho, sea en la posición top, o sea, en la posición 1. ¿Ya? Para eso nosotros tenemos que definirlo. ¿Sabes qué? Un nodo va a ser la cabeza. Bien, lo definimos. ¿De qué clase? De la clase nodo, pues. De la clase nodo, vamos a definirlo como nombre cabeza. Bien, esto va a representar la cabeza del nodo. Si nosotros creamos, ya, por ejemplo, decimos public, creamos un constructor, ya sabemos que el constructor es el nombre de la clase, ya, seguida de los paréntesis con el cuerpo. Cuando yo recién creo una lista, o sea, yo la voy a crear la lista, obviamente yo no voy a tener ninguna cabecera, ¿verdad? Porque estoy creando simplemente la lista, no estoy metiéndole ningún nodo todavía. Entonces, mi cabecera, o sea, mi cabeza va a ser igual a null. Eso es obvio. Porque no está apuntando nada, tú estás creando simplemente la lista y nada más. Bien, ahora lo siguiente es ya, crear un método agregar. Habíamos dicho que la estructura de datos dinámicas, yo voy agregando elementos y agregando elementos. Yo no tengo una cantidad definida, yo ya no la tengo. Esto es dinámico, yo voy a ir agregando. ¿Ya? Entonces, voy a crear un método, public void, agregar, por ejemplo. Bien, y mi método agregar, ¿qué va a haber? ¿Qué voy a agregar? Voy a agregar en este caso, lo que voy a hacer es agregar en este caso voy a agregar un valor. Si nosotros vemos el nodo, los valores que están recibiendo son de tipo enteros. ¿Ya? Es esto, mi dato de tipo entero y este apunta al siguiente. Vamos aquí y decimos este dato. ¿Ya? Ahora, al agregar el dato, primero tenemos que definir un nodo. Eso es obvio, porque si yo ingreso un dato, ese dato tiene que estar en ese nodo. Por lo tanto, yo creo el nodo. Pongo nodo. ¿Ya? Voy a ponerle el nuevo nodo. O cualquier nombre que tenga. Definimos el nodo. Y le metemos un valor. Y obviamente el valor que está declarado aquí. Con eso que le decimos, estamos creando ya en memoria un nodo. Pero hay que hacer una pregunta. Oye, ese nodo, si yo he ingresado inicialmente, ese nodo tiene que ser la cabeza. ¿No es cierto? Tiene que ser esto. Porque acuérdate que yo estoy ingresando el primerito. El primerito tiene que decir la cabeza de esto. ¿Ya? Bien. Eso es lo que tiene que apuntar. Si yo ingreso otro nodo, ¿ya? Entonces, allí la situación cambia. ¿Ya? Porque acuérdate que tiene que apuntar al otro nodo, ¿ya? Tiene que apuntar al otro nodo e irse agregando acá. Y así sucesivamente. Cuando viene otro, este que está aquí tiene que apuntar y tiene que llevarse acá. ¿Ya? O sea, mejor dicho, el nodo punto siguiente tiene que apuntar al nuevo nodo. Si bien es cierto, esto en código es un poco complicado, pero la idea es ahorita que se hagan la idea de que la estructura de datos dinámica que estamos aprendiendo, que es una lista enlazada, al final de cuentas la vamos a aplicar nosotros ya cuando nosotros estemos utilizando Array, que es muchísimo más fácil.
simplemente es para llamar. Pero la intención de esto es que ustedes vean internamente cómo lo hace, ¿ya? Y el algoritmo que se tiene que fabricar acá. Bien, preguntamos entonces. Si la cabeza del nodo, que está aquí, aquí hay una propiedad cabeza, ¿ya? Si la cabeza es nula, quiere decir que es el primer elemento, ¿cierto? Por lo tanto, yo le voy a poner que la cabeza sea igual al nodo que estoy creando. Eso es lo que les estoy diciendo. Si no, ahí aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si no? Si no es la cabeza, quiere decir que ya hay elementos en la lista. Entonces, aquí yo voy a crear, ¿se acuerdan del algoritmo inicialmente que aprendimos cuando intercambiábamos nosotros números? ¿Ya? Y yo les decía, solamente la caja puede tener una sola posición. ¿Qué tendríamos que hacer? Creamos otra caja para meter. Creamos un temporal para meter ese valor y así intercambiarlo. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear un temporal de tipo nodo. Esto es lo que estamos haciendo, un temporal de tipo nodo. ¿Ya? Y el temporal pues obviamente tiene que estar representado por la cabeza. La cabeza tiene que ser mi temporal. ¿Ya? Y bien, aquí nosotros tenemos que recorrer para que apunte. Decimos, si el temporal, ¿ya?, que apunta al siguiente es diferente a nulo, quiere decir que está apuntando a algo, ¿ya? Entonces mi temporal, ¿ya?, va a ser igual al temporal actual que se tiene, pero al siguiente. ¿Ya? En código se vería así. Mientras temporal siguiente, ¿ya?, es diferente a nulo, quiere decir que ya hay datos, entonces, ¿ya?, el temporal, que es de tipo nodo, ¿ya?, vamos al temporal punto siguiente. Bien. Una vez que salga del bucle, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el temporal del bucle, el temporal, ¿ya?, tiene que apuntar al nuevo nodo. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, el temporal, punto siguiente, es igual a ¿qué? Al nuevo nodo. Listo. Con eso nosotros ya estamos agregando un dato. ¿Ya? Si nosotros imprimimos, vamos a crear un método de impresión, ¿ya?, para que simplemente se vea. La otra clase voy a explicar con detenimiento todo lo que estoy haciendo aquí y cómo más o menos funciona y cómo se aplica. ¿Ya? Le vuelvo a repetir que ya hay clases que aplican directamente, sino que yo les estoy enseñando paso a paso cómo se hace esta estructura de datos. Bien. Creamos, por ejemplo, un método, ¿ya?, un método imprimir. Que yo voy a imprimir los nodos. Yo voy a imprimir los nodos, los valores de los nodos. Entonces, si yo voy imprimiendo, yo me tengo que ir posicionando en un valor, imprimiendo, posicionando, imprimiendo, posicionando, imprimiendo. Básicamente eso. Entonces, lo mismo, pues hacemos con un nodo temporal. ¿Ya? Obviamente vamos a la cabeza. Y hacemos una estructura repetitiva, pues, que es lógico. ¿Ya? Y en la estructura repetitiva decimos, ¿sabes qué? Si el temporal es diferente a null, quiere decir que hay datos, porque acuérdense que si vas aquí y esto es diferente a nulo, hay datos, ¿no es cierto? Pero si vamos aquí, por ejemplo, en el último, es nulo esto, quiere decir que ya este es el último elemento. Si es diferente a nulo, quiere decir que hay elementos, entonces vamos a imprimirlo. ¿Ya? Imprimimos, ¿sabes qué? Vamos a imprimir el temporal
¿Y qué imprimimos? Su dato. Bien, bueno, aquí vamos a ponerle una flechita simplemente para modo gráfico, para que se vea. ¿Y qué nos falta? Obviamente la posicionar. Posicionar el temporal. El temporal, punto siguiente. Porque eso es lo que queremos hacer. Una vez posicionado aquí, vamos al temporal, que es este nodo, punto siguiente. Ahora nos vamos a este. Y así sucesivamente vamos a ir recorriendo. Bien. Una vez que se salga, una vez que se haya recorrido todo el bucle, le podemos poner, por ejemplo, que se imprima nulo. Listo, con eso yo ya he creado mi clase, ya, lista enlazada. Lógicamente ya hay clases que encapsulan todo esto, así que simplemente llaman a los métodos y no se preocupan de nada, pero yo les estoy explicando ahorita paso a paso cómo es esto. Si bien es cierto, es un poco engorroso el algoritmo, ya, la otra clase lo voy a explicar con detenimientos y con gráficos, sino que por la hora, cómo es que esto se ejecuta internamente. Bien, si nosotros vamos a mi clase estructura de datos que está aquí, ya, voy a comentar esto, este arreglo lo voy a comentar para imprimir y hacer uso de mi clase lista enlazada. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fácil, primero mi clase lista enlazada, lo llamo aquí, lista enlazada, y creo obviamente un objeto. ¿Un objeto qué? Un objeto lista. Si yo creo esto, ¿qué está pasando internamente? Si yo me voy a su constructor, lo que está pasando es que está asignando el nodo cabezal, me está asignando como si fuera nulo. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora yo le voy a agregar datos. Si yo a mi lista le digo, ¿sabes qué? Lista, punto, agregar, método agregar, y yo le meto un valor, por ejemplo, 30. Y así le puedo ir agregando cuantos valores yo desee. No tengo un límite. Por ejemplo, aquí 70, aquí 10, aquí 80, aquí 50, aquí 20 y aquí 40. Si yo llamo al método de imprimir, ¿ya?, y ejecuto esto, entonces mire lo que está pasando. Se están imprimiendo la lista. La lista se está imprimiendo como yo le he puesto. Primero 30, después 70, 10 y así sucesivamente. Cada vez que se va agregando como si fuera una cola. Y el último obviamente va a ser nulo. Es lo que está pasando aquí. Es esto lo que está pasando. He creado el primer nodo, 30. ¿Apunta a dónde? Al 70. 70, ¿a quién apunta? Al 10. Y así sucesivamente va apuntando. El último, ¿a quién apunta? A esto. Donde está X es el nulo. No apunta a nada. Y a mí, yo en el algoritmo que estoy recorriendo ya me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya no recorras más, porque esto tiene el punto siguiente, el punto siguiente me está teniendo como nulo. Ya. Bien. Eso lo vamos a ver en la otra clase, pero quería que se vea que hay dos tipos de estructuras: estructura de datos estáticas y estructura de datos dinámicas en Java. Bien, hasta el día lunes vemos las demás estructuras de datos, ¿ya? Bueno, repasen la clase, ¿ya? Y bueno, que tengan una muy buena noche.